La alegría de entrar en su casa como cada noche. Estoy un poco agitado y con problemas porque, como le contaba yo, el martes de la semana pasada, cuando vino alguien a hacerme coaching, que una de las cosas que yo lamento mucho es haber aprendido a tocar el armonio. Entonces, a partir de allí, todos me pedían que tocara en la marcha nupcial. A partir de allí empecé a esperar novias. Tengo que hacer un esfuerzo para perdonar a todas las novias que me hicieron perder horas y horas y horas de mi vida. La de esta noche, por supuesto, no salió de lo normal y llegó tarde. Y yo tenía que ser el broche final en la boda. Así que, bueno, por eso estoy agitado y empezamos un poquito más tarde. Espero que alguien se haya quedado por el programa de hoy. Es un programa que va a traer mucha polvareda. Mi invitado en esta noche es Pablo Marsili. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Juan Pablo, Dios te bendiga. Un gusto estar en esta noche en este programa y compartiendo este momento de agitación en ya cámara. Se me va a pasar. Ya se te va a pasar. No se me va a pasar, sí. No, son 2 pisos de escalera difíciles. Sí. Pablo, la otra vez que viniste contaste tu testimonio de alguien que se había convertido a la fe cristiana viniendo de una familia espiritista. Exactamente. Sí. Yo había nacido en la Escuela Científica Basilio. Sí. Bueno, ya contaste el testimonio. Ya El que lo quiere ver se sube a YouTube y lo busca. Creo que está, ¿no es cierto? Sí, está. ¿Alguna reacción tuviste de gente que se...? Sí, después siguieron un par de mails y consultas que entiendo que fueron positivas. Sí. Y sembró muchas dudas el tema, ¿no? No es un tema muy común para hablar en el ámbito evangélico y despierta interés. Sí. Más que nada dudas sobre prácticas que para el común de la gente son normales, pero que tienen un trasfondo ocultista, ¿no? Sí. Muchas. Incluso, como habíamos dicho en aquel programa, dentro del marco de la fe cristiana, ¿no? Con matices que a veces se desprenden o sin querer hacerlo, sin saber que están haciendo algo mal. Sí. Muchas veces la gente cae en este tipo de actuación. Sí. ¿no? Y también hay todo digamos, una cultura juvenil, no sé si llamarla así, de explorar el juego de la copa y ese tipo de cosas que, no sé si lo conversamos la otra vez, pero es muy dañino, y que roza lo oculto, ¿no? Roza lo oculto, el juego de la copa, la inocencia de leer el horóscopo en el diario, el hecho de, como decíamos aquella vez, en un momento de depresión o de situación de dificultad, ver el retrato del ser querido en la pared, de la mamá, del papá, del abuelo, decir, ay, cuánta falta me harías en este momento. Ahora, aunque parezca mentira, con motivos de fallecimientos de familiares, hasta se arman Facebook que van subiendo mensajes y ese tipo de cosas. Y son todas prácticas vinculadas a lo oculto, que la gente sin duda no lo hace intencionadamente, por lo menos desde la experiencia cristiana, pero que a veces se cometen, ¿no? Y no sabe los riesgos que corre en general, ¿no? En general, sí. Así es, ¿no? O ir al extremo de no saber que tiene que renunciar a un montón de cosas en su vida. Como habíamos dicho en su momento, pensamos que el católico promedio es cristiano y en realidad es ocultista, ¿no? Entonces también hay situaciones de renuncia, de confesión de pecados. La realidad es que esto sucede más común de lo que aparentemente la gente cree, ¿no? Sí. ¿Seguís como profesor del seminario?
Estoy en el seminario bautista dando derecho, nada que ver con teología, y ahí. ¿A derecho? Ah, porque vos sos Yo abogado. soy abogado. Vos sos abogado también. Y ahí sí. está. Y das derecho en un seminario teológico. En un seminario teológico. Sí, bueno, ayer estuvo el rector, Carlos Villanueva. Carlos Villanueva. Sí. Pero hace falta, de hecho, yo tengo un material, un libro sobre consejería legal para pastores, y en los tiempos que corre es importante tenerlo presente. Bueno, tenemos, sumándote a eso, tenemos a la comunidad de pastores, el Consejo de Abogados Cristianos, que también preside un pastor bautista, y generalmente los invitamos cuando tenemos alguna dificultad, ¿no? Sí, va a ser muy bueno sumarte. Bueno, aquí estamos. El programa en esta noche tiene que ver con algo que apenas lo saquemos, apenas lo digamos, todos van a empezar. A mí me pasó una vez, a mí me pasó una vez. Y son las premoniciones. Porque en el programa anterior Pablo había insinuado eso, y dije, ¿qué tema? Y no sé si lo anunciamos al aire o cuando terminó el programa te digo, Pablo, nos tenemos que juntar para hablar sobre las premoniciones. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son sanas? ¿Traen bendición? ¿Traen maldición? ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? ¿Rechazarlas? ¿Creerlas? ¿Compartirlas? ¿Podemos basar nuestra vida y tomar decisiones en base a esas premoniciones, a esas cosas que ahora vamos a explicar qué son? Y Pablo se animó a encarar este tema, lo propuso, es como dijo, se meten en algunas cosas que no saben. Él dijo eso y no sabía que íbamos a terminar. Estaba metiendo en algo que no. Te estaba metiendo en un lío bárbaro. Pablo, ¿qué es una premonición? Una premonición en grandes rasgos es una intuición sobre algo que va a pasar, la sensación que va a suceder algo, y es cierto que Dios muchas veces, y obviamente el Espíritu Santo, habla a través del lenguaje espiritual. Tenemos muchos casos en la palabra de sueños, de visiones. Incluso hay un pasaje muy impactante cuando el Señor le dice a Abraham, casi 400 años antes de que suceda, mi pueblo va a ser esclavo en Egipto, y a partir de ese momento comienza en el libro de Génesis todo este tipo de experiencias. Lo importante, como vos decías, Juan Pablo, es que un cristiano tiene que guiarse únicamente por la palabra de Dios. Toda intuición, premonición, incluso sueño, el nombre que quiera ponerle, tiene que ser confrontado y cotejado con la palabra, y el cristiano experimentado tiene que hacerle caso, y de hecho lo sabe, y mucho más caso a aquel que es más nuevito en la fe, al consejo del apóstol San Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno, y al consejo del apóstol Juan, que dice discernir los espíritus para saber si son de Dios, no porque en el caudal de sensaciones, de intuiciones, de yo pienso o siento que va a pasar esto, y vos que sos un pastor de mucha experiencia, sabés que en el lenguaje evangélico muchas veces esto es muy común. Sí. Siento de Dios hacer esto, siento de Dios hacer lo otro, no siento hacer esto, y Dios no se guía por sensaciones, sino por su palabra, que es clara, es precisa, es veraz, y cuando uno se acerca a Él da pautas concretas al corazón de aquel que le busca, como para saber cómo desenvolverse y desarrollarse, ¿no? Sí. Déjame dar los teléfonos, Pablo. 4568-6452, 4568-6667, ahí están los teléfonos, el 011 o 15, y el número, este último número es para mandar exclusivamente mensajes de texto, 6041-3585, es un teléfono celular. Si lo mostráramos, usted no puede creer de qué vieja generación es, pero nos sirve para recibir los mensajes de texto, y esperamos que haya, por supuesto, mensajes de que nos están recibiendo, que el programa está saliendo bien, pero más que eso, aportes. Quizá alguien pueda decir, bueno, yo tuve una premonición,
yo no creo en eso, yo me baso mis decisiones en eso. Lo que vamos a tratar es de explorar desde la perspectiva cristiana qué hacemos con eso, que es una realidad, ¿no? Sí, especialmente en la vida. No es en mi caso, ¿no? Confieso que tengo que hacer un esfuerzo de memoria para ver si tuve alguna vez una premonición. Pero sé de muchas personas que se acercan y te expresan cosas, ¿no? Y entonces vamos a hablar de eso. Pablo, hay en la Biblia, se habla del don de profecía, el don de discernimiento. ¿Tiene alguna relación con las premoniciones? A ver, Dios dice claramente ahí en Amós 3:7, siempre revela su voluntad a sus siervos, ¿no? Y como decíamos en el caso desde Abraham hasta el Señor propiamente dicho, siempre Él alertó a aquellas situaciones que iban a llegar y uno lo tiene muy claro. Jesús le dice a los discípulos que el Espíritu Santo os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Con lo cual nosotros creemos que el Espíritu Santo puede revelar acontecimientos a sus hijos, a su pueblo, más sobre los tiempos que estamos viviendo, pero siempre la clave de esto es confrontarlo con la palabra, ¿sí? Todo lo que el Espíritu revela está basado en la palabra, tiene conformidad con la palabra, y ahí es donde, como vos decías, viene el tema del discernimiento, porque voces, hay muchas, voces se levantan muchas. Jesús les dice a los discípulos y a nosotros, mis ovejas conocen mi voz, ¿no? O sea que hay otras voces. Y hay otras voces, y para conocer la voz del Señor uno tiene que tener una gimnasia espiritual que le permita la sensibilidad necesaria como para saber que es el Señor, como le dice, te recordarás, a San Pablo, ¿no? El varón macedonio que ve en visión y le dice, pasa y ayúdanos, cuando él estaba dispuesto a ir a otro lugar, con lo cual hay mucha riqueza en cuanto a la posibilidad de que el Espíritu Santo guíe a la Iglesia y oriente a los cristianos, pero siempre va a ser en el marco de las Escrituras, siempre va a ser poniendo paz sobre el corazón, y no está nada mal también que un cristiano se acostumbre a charlar esto con su pastor, y Dios de alguna forma, como hizo con Gedeón, va a confirmar su palabra, va a confirmar la situación y va a ir encaminando todo para saber que esto es realmente de Él, ¿no? Ahora, ¿cómo se diferencia una premonición natural de que Dios te hable? Y primero yo, por lo menos en mi experiencia y en mi caso, son muy pocos los casos en los cuales Dios específicamente habla. Sí, el Espíritu Santo pone en nosotros un sentimiento especial en nuestro corazón, llamarle preocupación, llamarle intranquilidad. A veces no sabemos explicar qué es lo que está sucediendo, pero de pronto viene a nuestra mente el nombre de una persona y nos ponemos a orar, y después nos enteramos de que justo en ese momento estaba pasando alguna situación en su vida. El Espíritu Santo da alarmas que yo tengo que ir perfeccionando con esta relación de intimidad con el Señor y tratando de desmistificarla a lo absoluto, ¿sí? Y eso lo hago, como digo, a través del mensaje de la palabra. Ahora, ¿vos tuviste, Pablo, alguna vez algo así como una premonición? No, realmente no. Sí, solamente me pasó 1 o 2 veces el hecho de lo que decía, de ponerme a orar por alguien que quizás hace tiempo que no se me cruzaba por la mente y justo estaba en una situación complicada en su vida, pero es como la necesidad de orar, una carga especial que puso el Señor por orar por una persona, pero no más que eso, ¿no? Ahora, en la naturaleza hay algo extraño, especialmente en los animales. Sí. Por ejemplo, va a haber un terremoto. Por ejemplo, voy a ser más preciso, en el tsunami que hubo en Asia, dice que un rato antes
de que el tsunami llegara, que por supuesto fue una ola Sí, impresionante, que sí, tomó sí. a todos por desprevenido, los animales se fueron, las aves se fueron. Y así sé, no soy un especialista en esto, ¿no? En National Geographic, pero como que perciben algo. Y quizá los hombres, creados a la imagen de Dios en el jardín del Edén, perdimos esa capacidad y a alguno le queda algún resabio de eso y puede usarlo para bien. Yo no soy obviamente un especialista en conducta animal, lo que intuyo que sí es cierto, y de tantos documentales que uno ha visto, es que los sentidos en los animales no es que estén más desarrollados, pero son más sensibles. Ya por el simple hecho de que el animal pise descalzo, sin usar zapatos, sin usar nada, que hace, y más allá de la sensibilidad propia del tacto que tienen los animales, o del olfato, o de la visión, sin duda habrá habido algún movimiento casi imperceptible para nosotros, pero sí perceptibles para ellos. De hecho, a ver, cosa muy simple, nosotros tenemos un perrito en casa y cuando mi nena está volviendo del colegio caminando a una cuadra y media, el perro se va a la puerta porque sabe que está viniendo su dueña, porque la olfatea, ¿no? Entonces, quizá nosotros no tenemos los sentidos tan desarrollados, por lo menos algunos como los animales, y me parece que tiene que ver con eso y porque la naturaleza es sabia, ¿no? Ellos reaccionan por instinto, nosotros hemos superado el instinto y le hemos puesto racionalidad. Obviamente eso es mucho mejor para algunas cosas, pero para otras, como en este caso, sí. No sé si funciona tan bien, ¿no? Sí. No, pero uno conoce historias de gente que iba en un colectivo y sintió de bajarse y de golpe a 2 cuadras el colectivo chocó, cosas así. O conozco de alguien que iba a hacer un viaje en avión y dice, no sé por qué no tengo ganas de subir al avión, y no subió y ese avión tuvo un accidente. De hecho, yo tengo un compañero de trabajo que él tenía que viajar en Aeroparque hacia Córdoba por un tema de tránsito, de lo que es el tránsito en Buenos Aires, llegó tarde y perdió el vuelo, y más allá de la protesta, de la bronca, cuando ve que estaba saliendo el vuelo, fue el famoso vuelo del APA que se terminó estrellando, ¿no? Sí. Y dijo, menos mal que llegué tarde, claro. ¿No? A ver, Dios sabe todas las cosas, Dios conoce los tiempos, Dios conoce los momentos y nada, que esa es la seguridad que tiene el cristiano, ¿no? Nada llega a nuestra vida fuera del control de Dios, ¿no? Nosotros estamos en su mano y Él tiene contado, en mi caso la tiene mucho más fácil, hasta nuestros cabellos. Sí. ¿No? Bueno, ayer fue un programa muy bueno con Carlos, tu jefe, el rector del Seminario Bautista, sobre el libro de Job. Y el libro de Job justamente es lo que habla de que Dios está en el control de todo, no hay nada que nos pase, por trágico o feliz que sea, que Él no lo sepa, ¿no? Y a veces uno se predispone inconscientemente de manera negativa. ¿Te acuerdas? Viste que Job dice, lo que temí me pasó, me sobrevino, ¿no? Y habíamos dicho en el otro programa es que obviamente Satanás no es omnisciente, ningún demonio lo es salvo nuestro Señor Jesucristo, por ende él no puede saber el futuro. Sí, lo que conoce es el pasado, porque ya pasó, y cuando yo me predispongo por una sensación o por una premonición, por eso para un cristiano todo lo que tiene que ver con las cábalas es tan nocivo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la suerte es tan nocivo, porque uno termina poniendo su confianza en un objeto diferente de la fe que no es Dios. Sí. Entonces, por cábala, por suerte, por cabulero, como se dice en la jerga, pienso que algo me va a pasar porque se me cruzó un gato negro y ese temor me hace vivir intranquilo e inseguro. Y de eso sí el enemigo se da cuenta.
porque es la reacción que yo ya tuve, Claro. ¿no? Y me predispone negativamente muchas veces, incluso me hace vivir intranquilo. Mi objeto de confianza la persona de confianza es Dios únicamente. Elías de Ledesma, mira qué pregunta nos hace. ¿Los animales sienten los espíritus? Bueno, aclaramos que el invitado dijo que no es un especialista En temas de animal. Realmente no lo sé. Porque ahora, el caso cuando el Señor Jesús envía a los demonios del endemoniado ahí al hato de cerdo. Al hato de cerdo, ¿no? Por lo menos poseyeron a los cerdos en ese instante, porque terminaron desbarrancándose, ¿no? Perdieron. No debería ser perceptible a los ojos de ningún ser humano ni ningún ser vivo que utilice sus órganos oculares la percepción de un ser espiritual, de ese espíritu, ¿no? Con lo cual entiendo que no. Ahora, volviendo a eso que acabas de decir, Pablo, hay mucha gente que tiene esta percepción. Ve que pasó por al lado alguien. No pasó nadie. Está cerrada la puerta, el pasillo está cerrado. Pero no, yo sentí que pasaba algo o alguien. ¿Eso qué puede ser? Hay, obviamente, para las personas que no están bajo el señorío de Cristo, hay influencia demoníaca y influencia de demonios. Vos partís de la base de lo que dice la palabra: el que no está en Cristo es del mundo, y el que gobierna el mundo es el enemigo. Con lo cual, hay situaciones que la persona ha generado a lo largo de su vida por temas vinculados a ocultismo, a adivinación, a prácticas indebidas, a pecados ocultos, a situaciones conflictivas, y eso va generando cierto derecho espiritual del enemigo reclamar lo que es de su propiedad, ¿no? Y hay influencias sin duda espirituales que van a causar temor y zozobra e incluso miedo, ¿no? Por eso es que la verdad nos hace libres, ¿no? Y cuando Jesús habla, particularmente, él insiste en el tema de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, más allá de las situaciones que uno pueda discernir, es porque precisamente el cristiano no tiene temor porque confía en el que es su Señor, y el temor echa fuera toda posibilidad de el amor, echa fuera el temor. Exactamente. María de Colón, Entre Ríos, dice: buenas noches, siempre miro el programa. Cuando tenía 12 años, tuve una experiencia que alguien me avisaba que mi abuela fallecía, y así ocurrió. Mi familia hasta el día de hoy me trata de bruja. Esto suele ocurrir, ¿no? El percibir la partida de un ser querido. A veces se percibe, no tanto, ¿cómo decirlo? Depende, obviamente, el caso concreto de esta persona, ¿no? Pero a veces es como que se dan todas las circunstancias como para esperar el desenlace final, si este es el caso, o se percibe sin duda porque el espíritu también da revelación. El espíritu nunca va a decir va a morir tal persona tal día, ni va, pues obviamente eso en la palabra no existe, pero sí pone en nosotros la sensibilidad suficiente como para saber que con un familiar determinado hay alguna situación que hace que yo tenga que ir en oración, o que yo tenga que reforzar mi vínculo con él, mi relacionamiento. El espíritu da pistas, y a veces lo hace precisamente como un recurso para o llevarle el mensaje, o reconciliarme, o tan solamente despedirlo. Y muchas veces es porque el árbol está por caer y se ven los frutos maduros, sin necesidad. Sí. Pero de golpe percibís, ¿no? algo. Mira, te cuento algo. Un gran amigo mío estuvo en el programa este año. El primer programa lo hice con él, y después vino de traductor uno de mis mejores amigos, Bill Kennedy.
está pasando un momento difícil, bueno, está luchando contra un cáncer, pero se le complicó por las vías del hígado, no sé cómo se llaman, y está en el proceso de una operación, ¿no? Así que yo hablé por el teléfono con él. Pero mi señora, que recibió el mensaje de texto de la esposa, me dice, ¿qué cosa? Dice, yo ayer pensaba en él y me puse a orar por él. Sí, sin duda. Es algo que sucede. Sucede Ana, y guiado por el Espíritu Santo. Claro. ¿No? Ana de Tucumán, ver sobras de noche, ¿es parte de Dios? En Dios, a ver, nunca va a ser facilitador de ninguna situación que produzca en mí incomodidad, temor, desconfianza o angustia. No obra así Dios con sus hijos. Si hay alguna presencia o alguna sombra o alguna percepción que trae ese tipo de sentimientos a mi vida, seguramente no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. En el caso de Juan, en el caso de Moisés, en el caso de Abraham, en el caso del Señor mismo, siempre que el Espíritu Santo conforta a alguien y se muestra a alguien es para precisamente poner paz y llevarlo a un nivel de confianza superior, ¿no? Ahora, vos que viviste en una familia, me contaste la otra vez, a ver si recuerdo bien, tu madre era medium. Sí. No sé si hay alguna persona más de tu Sí, mi abuela, mi tía, sí. Medium. Sí. La sensación de personajes o espíritus o sombras o ruidos. Sí, es en tu común casa, en el espiritismo. es común. Es común que pues uno está acostumbrado o estaba acostumbrado por el entorno familiar y ellos a permanentemente hablar con su guía espiritual, ¿Guía espiritual? ¿Que era una persona? O alguien. ¿O un ente? O un ente o una persona, alguien de bien. Pero que no estaba que no está físicamente. Sí, eso es lo que quería decir, sí. ¿Sí? Y hay ese tipo de situaciones que uno sabe cuando está de este lado de la verdad y de la verdad propiamente dicha, que son ni más ni menos que demonios que ejercen influencia, ¿no? Ahora, ¿qué hace un cristiano? ¿Qué hace? Parecería una pregunta obvia, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero uno descubre, como pastor, que muchas veces los cristianos no saben qué hacer frente a una cosa así. ¿Y cuál es el consejo de la palabra de Dios? Estás durmiendo y sentís algo, un ruido, una voz, abrís los ojos y te parece que pasó alguien por la habitación, y vos sos un cristiano, ¿no? Y que sepas, nunca estuviste en ese tema. Inmediatamente lo que tiene que hacer es orar, reprender toda fuerza u obra del enemigo y persistir en oración, y obviamente si es una revelación del Espíritu Santo, como te hablarás del caso de Samuel, por ejemplo, Dios se va a encargar de trabajar con esa persona, pero a priori el arma principal que tiene un cristiano contra cualquier ente espiritual que no sea el Espíritu Santo es la oración, ¿no? Sí. Y eso sigue estando inalterable. Ahora, el problema de muchos cristianos es que dice, voy a llamar al pastor que me venga a orar. Claro, lo que pasa es que el pastor, viste, no es atiende urgencias, pero también uno debería tener un canal de doble vía, ¿no? El pastor debería formar a su gente porque esta es la realidad. Cuando pasa la situación crítica, cuando llega el momento de desesperación, la congoja puntual o la circunstancia, el cristiano está solo. El pastor se va a enterar cuando lo llame, vendrá inmediatamente si puede, la iglesia va a orar, va a ayunar, pero siempre es posterior. O sea, el cristiano que no está preparado sufre mucho más
porque en el momento de aflicción el único que está ahí es el Espíritu Santo. Entonces, si no tiene los mecanismos desarrollados como para ir a la palabra, para estar en oración, para buscar de Dios, se va a sentir o solo o no acompañado. Y en realidad, yo sé que esto desde el punto de vista pastoral a veces es una gran pregunta, pero más importante que esté el pastor en ese momento es que el pastor le haya dado herramientas para que él pueda decir, como dijo el salmista, Jehová es mi pastor, y en esa situación asirse del verdadero pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo. Todo lo demás viene después. Sí. Es muy bueno este párrafo porque recibimos permanentemente y van 10 años de programa y yo creo que debo haber contestado o hecho una oración 2 o 3 veces. 10 años de programas todas las noches. Muchísima gente nos llama, pastor, óreme, pidan. Este no es un programa, obviamente, que tiene esa tarea. Hay otros programas que hacen eso y lo hacen muy bien y mucho mejor de lo que lo podría hacer uno. Pero la gran pregunta es, pero el creyente, está bien pedir oración, pero la gran pregunta que me hago es, ¿pero ya oró? Es decir, ¿cuánto tiempo está dedicando a esa oración? Porque es lo mismo, viste, que yo te echo el problema a vos, viste, ¿no? Yo tengo un problema, te lo tiro. No, yo me tengo que hacer cargo del problema. Yo tengo que decirle, Señor, y la relación es mía. Y después, claro. Es lo mismo que mi hijo le pida al verdulero de la esquina, ¿por qué no hablas con papá para que me ayude en esta situación? Yo estoy esperando como padre que él venga a mí. Claro. Es que él se relacione conmigo. Entonces, está bien la formación y la ayuda y la oración de otros, pero la realidad también es que por mi situación de angustia nadie va a orar mejor que lo que puedo orar yo, porque nadie puede reemplazarme por más empatía que tenga en el momento y en la situación que yo estoy atravesando en ese momento. Sí. Nadie ora mejor que una madre por un hijo, nadie ora mejor por un padre que su hijo, y eso no es reemplazable. Y nadie ora mejor por uno que uno mismo, ¿no? Todo lo demás es de bendición, sin duda. Y si alguien tiene algún problema, que le pida lo mismo que le pidieron los discípulos al Señor Jesús. Auméntame la fe. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, ¿no? Sí. Es que eso es lo que espera un padre con su hijo, que se relacione cara a cara. Cara a cara. Esther de Merlo, es muy interesante el programa, a ella se le cumplen todos los sueños. Dice otra, ¿y los ángeles que vieron Isabel, María y Juan, qué eran? Y sin duda eran ángeles. Sí, sin duda eran ángeles. Claro. Jorge Lagrú, Lagrú de Santa Fe, muy clara la charla, muy bueno el programa, que Dios los bendiga. Claro, no todas las apariciones espirituales son demoníacas. No, sin duda. Y esta es la pregunta, supongo que... Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Pero tampoco son tan frecuentes como nosotros pensamos, porque si uno lo ve a lo largo de las Escrituras, salvo Abraham, salvo Daniel, salvo obviamente María, no es tan seguida Jacob, no es tan seguida la aparición de un ángel o de un ser espiritual de esa envergadura, sí. ¿No? Aunque... Lo cual no quiere decir que Dios no lo haga, ¿no? Porque sí. Dios es soberano. Lo cierto, alguna vez hicimos un programa de ángeles que Dios pone a nuestro lado, pero que nosotros nos damos cuenta que son ángeles, son personas que en algunos casos aparecen, están en un momento preciso, en el lugar exacto, solucionan el problema y después cuando lo vamos a buscar no sabemos quién es, ¿cierto? Sí. Hace unos 10, 15 años atrás había en la televisión un programa que tenía que ver con ángeles, ¿no? Viniendo a auxiliar a los cristianos. Por otro lado, dice el texto de la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende.
¿cierto? Sin duda, el cristiano tiene protección espiritual dada por el Señor. El tema es que, como dijimos hace un ratito, no hay posibilidad de que la sensación que ese ángel genera a mi alrededor sea de infundir temor o miedo o angustia, ¿no? Es todo lo contrario. Si yo veo o percibo alguna sensación o algún ser que trae un sentimiento opuesto al que describe la palabra, la realidad es que no tiene que ver con un ángel, ni con Miguel, ni con el Señor, ni con la obra del Espíritu Santo. Claro, porque siempre lo que viene de Dios, vos insistís mucho en esa. Insisto en eso. Que es para bien, para paz, para seguridad, para confianza. Por sus frutos no hay otra posibilidad. Claro. Por eso es tan importante cotejar todo este tipo de situaciones con la palabra. El problema viene cuando yo me imagino, por toda la acumulación de experiencias de fe que fui teniendo a lo largo de la vida, que esa situación es normal, ¿sí? O vislumbro esa situación como algo que puede ser, y mirá si es de Dios. Bueno, para saber, en vez de decir mirá si es de Dios, tenés que ir a la palabra y orar, hablar con tu pastor, pedir consejería, y siempre Dios de alguna forma, si es de Él su palabra, lo va a confirmar. Sí. Y no va a dejar dudas a nadie, ¿no? Inés de Salta, es muy lindo el programa, nunca me lo pierdo. A veces sueño con algo extraño y a los pocos días sucede algo en mi familia o me entero de algo. ¿Significa algo? En este caso no es una premonición, es un sueño. Un sueño. Bueno, también son primos hermanos, ¿no? Los sueños, obviamente, Dios hay muchos casos en la palabra que Dios se ha revelado por medio de sueños, ¿no? Desde José, los dos José, el del Antiguo Testamento y el papá de Jesús, es una forma de lenguaje espiritual que Dios utiliza cuando Él cree conveniente hacerlo. Y pues hay que el año pasado tuve un programa con mi amigo Richard Sandrino, él es pastor y psiquiatra, y escribió un libro sobre los sueños, ¿no? Y cuando terminé le digo, pero un creyente tiene que soñar, dice, un creyente debería pedirle al Señor todos los días, antes de dormir, Señor, dame un sueño que venga de vos. Es que de hecho el cerebro nunca descansa, ¿no? Sí, el cerebro nunca descansa. Y de hecho uno, por lo que lee, cuando uno está con una situación durante todo el día pensando una solución y pensando y pensando y pensando, y se va a dormir y se levanta y es como que encontré la solución, porque el cerebro sigue funcionando, sigue buscando la alternativa, y al estar en un estado de reposo quizá es mucho más simple, porque no tenés el trajín, ¿no? Definitivamente. Mabel Desquel, sin embargo, los discípulos cuando Jesús caminó por las aguas tuvieron miedo. Obvio que rápidamente sintieron paz, pero el miedo estuvo, dice Mabel. El miedo estuvo, y yo también me hubiera asustado bastante. Piensen que en mar a la noche, salvo la luz de la luna, no se ve mucho que digamos, habrán bosquejado una sombra. Alguna versión dice que pensaron que era un fantasma, ¿no? Con lo cual en el imaginario judío el tema también estaba presente de los seres espirituales. Pero inmediatamente el Señor les dice, soy yo, no temáis, ¿no? Y acá volvemos a insistir con lo mismo. Y ellos recibieron paz. Otro mensaje, soy discapacitada, me compré un auto y lo adopté para poderlo manejar. Me chocó el número de patente 666. Pedí protección divina. ¿Qué comentario merece esta circunstancia? Nada. Nosotros tenemos una costumbre familiar, cada vez que Dios nos permite comprar algo, más allá del uso familiar que se le dé, todo lo que nosotros tenemos es propiedad de Dios y todo procede de Él. Sí. Habrá orado por el auto, está en las manos del Señor.
No hay que tener cábala ni pensar. A ver, para el cristiano, y eso es muy común en el lenguaje, la suerte no existe. Nosotros somos producto de las decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida, y aunque parezca tonta la decisión que tomé hoy, va a tener impacto mañana, de acá a 2 años o de 20 años, pero va a tener un impacto. Entonces yo voy haciendo bajo la guía del Espíritu Santo que me va guiando el mañana. Entonces la suerte no es tal, es confianza en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer respecto a mi vida. Sí. Ahora, hace un minuto dijiste fantasmas, otro tema. ¿Qué es un fantasma? La camiseta de Racing, ¿qué más? No, a ver, obviamente es un ser espiritual del reino de las tinieblas, y Satanás tiene, de hecho se disfraza incluso como ángel de luz, dice la palabra, ¿no? Y tiene la posibilidad no de materializarse, porque es un ser espiritual, pero sí de causar temor, miedo, y hay imágenes espectrales en el sentido del término de oscuridad que muchas veces se manifiestan. Fíjate que en Hollywood, ¿no?, inventaron una película que se llamaba Los cazafantasmas. Los cazafantasmas. Es decir, hay casas poseídas, con movimiento de objetos, y eso es tan real como sucede en las películas. No hay que olvidarse que muchas veces los seres espirituales se asientan sobre objetos también, ¿no? Y es una realidad del mundo espiritual, que para el cristiano es totalmente ajena, y a veces uno piensa de cuántas cosas, por el simple hecho de ser cristianos, Dios nos libró, y de cuántos problemas nos quitó del diario vivir simplemente por estar bajo su cuidado, ¿no? Cosas que para el común denominador de la calle son tan normales, ¿no?, como circunstancias, no sé, vicios, separaciones, conflictos, y cuando uno se somete a la voluntad de Dios y guarda su palabra, la obediencia también da su fruto. ¿Sabes qué? Me viene a la mente, porque yo dije de arranque que nunca había tenido una premonición, sí, ¿no? No, la verdad no. Pero ¿sabés qué? Estoy tratando de responder a impulsos, pensamientos, ¿no? Por ejemplo, salí manejando en mi casa en el auto y dije, tengo que verlo a un amigo mío. Y sabía que estaba en una ciudad a 100 kilómetros de Buenos Aires, pero no tenía la menor idea de dónde, así que empecé, digo, no, tengo que verlo. No había ningún... Poco después se murió, pero yo sentí eso, un deseo. Lo volví a hacer con otra persona que ha estado acá en el programa, y fue también la última vez que lo vi. Si siento deseo de visitar tu casa, no te pongas nervioso. ¿Eso qué es? Simplemente no es una premonición, eso es un impulso del corazón. Impulso, y obviamente nosotros también queremos que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón y a nuestra mente, y ponernos, como decíamos, una carga especial por una persona en un momento determinado, y eso tiene que ver con las herramientas que usa el Espíritu del Señor para llevarnos en oración, para predicarles, para ayudarles a hacer la profesión de fe, para simplemente extenderle la mano y estar ahí porque se siente solo. Dios nos guía para estar en el momento que Él quiere que estemos, ¿no? Lo importante es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Si uno lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta cómo en el diario vivir el Espíritu manifestaba su voluntad a la Iglesia, no solamente para la designación de aquellos que iban a ser servidores del Señor como en Antioquía, sino en los detalles simples, como para que los discípulos pudieran ir a la ciudad A en vez de ir a la ciudad C, pudieran estar más tiempo en un día, menos tiempo en el otro, pudieran tener tal estrategia en vez de otra. Lo importante es dejarse guiar y conocer la voz, ¿no? Porque el que conoce al Señor sabe reconocer su voz.
Tampoco Sí. uno vive en el mundo espiritual las 24 horas del día, pero el Espíritu Santo le habla a sus hijos y pone una sensibilidad Sí. especial. Bueno, esto nos pasa habitualmente a los pastores, ¿no? De golpe sentimos que el domingo tenemos que hablar Tal cosa. de un tema a veces. Pucha, ya tenía preparado el sermón, ahora me tengo que poner a trabajar en otra cosa, pero no podés salir de ese pensamiento y tenés que hablar en eso. Eso es muy común a los que tenemos que dar la palabra, ¿no? Y hay discernimiento de espíritu, o estás hablando con él y decís, no, pero esta persona algo no me está diciendo, o sí, acá está equivocado, no puede ser esto. El espíritu nos da discernimiento, y de hecho es uno de los dones espirituales, y por sobre todas las cosas nos da la seguridad de saber de que el mensaje es de él. Entonces el que lo tiene que dar es él, nos usará como instrumento, simplemente eso, pero Sí. él es el que conoce la necesidad de la iglesia, por más que yo sea el pastor de la iglesia. Ahora te voy a hacer una pregunta más difícil, Pablo. Viene una persona y te dice, sentí esto, tuve esta premonición, se la quiero decir, y viene y te la da. Algunos te dicen, mira, esto es una palabra de profecía para usted. Yo soy muy respetuoso de eso, ¿no? Pero ¿qué recaudos tengo que tomar? Porque a mí ha venido mucha gente, me ha dicho de todo, ¿no? Que voy a terminar siendo presidente de la nación. De verdad, de verdad. Presidente de la nación, que, bueno, y yo le digo, bueno, gracias, ¿no? Pero uno... Pero la gente naturalmente siempre quiere bendecirnos, la gente naturalmente, si lo aprecia uno, va a desear lo mejor para uno. Hay que hacer lo que básicamente hizo Gedeón, ¿no? Primero tener la posibilidad de ir en oración y de confrontarlo con Dios y decirle, mira, tengo esta palabra, ninguna palabra se aplica a mi vida si Dios no permite que se aplique. Entonces, más allá del hermano que pudo haber usado, y uno es respetuoso de esa situación, tiene que tener oración, Dios tiene que confirmar esa palabra por diversas vías, y también Dios tiene que darme a mí la seguridad de confiar, porque si esa palabra no se transforma en fe, tampoco se recibe, ¿no? Entonces, yo conté, o sea, es que me vino a la mente hacer un viaje a Israel hace 2 años, pero estaba inquieto yo, no estaba muy seguro. Le dije a los pastores de la iglesia que están conmigo, sí, nunca fuiste, hacelo. Igual, no, me quedé inquieto. Le pregunté a otras personas también que trabajan en la iglesia, gente espiritual, sí, hacelo, no va a pasar nada, pero me quedé inquieto. Sí, le dije, Señor, decímelo de alguna manera. Estoy saludando a la gente en la puerta del templo un domingo a la mañana y sale una señora pobre de verdad. Me dice, pastor, tengo 2 sueños. Bueno, ¿cuáles son? Uno, hacer un trabajo de acción social en un hospital, hágalo. Y el otro me mira y me dice, quiero ir a Israel con usted este año. ¿Cómo le digo? Sí, soñé que voy a ir con usted a Israel este año. ¿Usted cómo sabe? Le digo, ¿Quién le puede haber dicho a esta señora? No, nadie me dijo nada. Y yo sentí en ese momento que Dios me estaba confirmando. Seguí adelante con el proyecto y me lo dijo. Si me lo hubiera dicho una persona con plata, ¿viste? Decir, bueno, quiere venir al viaje, quiere hacer turismo conmigo. Pero me lo dijo la última persona, no digo la última, la anteúltima persona que se me hubiera ocurrido. Y yo lo tomé como una palabra de Dios, ¿no? Es que Dios usa, es un principio del Evangelio muy básico, ¿no? Usa al indocto para avergonzar al sabio, al que parece que no ser el que no es para que sea, y siempre Dios nos sorprende de esa manera, simplemente para garantizarnos de que no hay otra posibilidad de que sea él el que esté interviniendo, ¿no? Cuando le dice a Josué, bueno, siguen siendo muchos, y le deja nada más que 3.000 soldados, bueno, ahora 300, ahora anda porque vas a ganar. O sea, no hay racional que explique la victoria, salvo la intervención divina. Y eso en el proceder de Dios es muy común, muy ¿no? común.
12 hombres sin recursos, sin medios, sin estrategia, sin posicionamiento social, hicieron que la iglesia esté hasta el día de hoy. Santiago Merlo, mi nena de 6 años dice haber visto ángeles que la rodearon y reían, luego los dibujó. Germán, Dios revela cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado a personas que están preparadas para recibir eso. Muy bueno el programa. Me dijeron que hay ciertos juguetes que tienen influencias satánicas. Ejemplo, Kitty, Dragón Ball Z, Los Pitufos, etc. Es difícil, ahora no tenemos tiempo para contestar. Esto de Los Pitufos era muy famoso en una época. Resulta que los de Hanna-Barbera, los músicos y los dibujantes eran todos cristianos y los conocí. Las logias masónicas, ¿con qué espíritu se manejan? La masonería está más allá de la fachada altruista y de bien común y de bienestar general, tiene un profundo trasfondo ocultista. Un día podemos hablar de masonería, tiene un hondo y realmente tiene que ver con el ocultismo puro y duro. Que los que se inician en los primeros niveles no lo saben, y después del nivel 20 para arriba hasta el 33 es ocultismo. Me viene a la mente cuando dijiste que Dios nos hable, este himno habla, ¿lo conoces? Señora mi alma, hazme entender tu voz, mi corazón reclama tu fuerte protección. Te vi, un hermoso himno que es una oración que podemos hacer todos nosotros todo el tiempo. Señor, háblame. Y cuando buscamos que el Señor nos hable y estamos abiertos a escuchar su voz, se produce el milagro de que Dios nos habla, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender la palabra y a poder sacarnos de encima toda esta parafernalia del demonio que se nos viene encima. Pero principalmente nos habla por su palabra. Por su palabra, no ninguna duda. Por eso yo le digo todos los viernes, ¿es así que lo hago todos los viernes? Es así. Asegúrese de ir este fin de semana a una iglesia donde enseñe la palabra de Dios. Si hay buena o mala música, secundario. Si hay café y empanada, secundario. Lo importante es que se enseñe la palabra de Dios. Gracias, Pablo. No, un gusto haber estado y gracias por invitarme. Nos encontramos el lunes. La semana que viene va a ser una semana de unos programas increíbles. Así que prepárese. Nos encontramos el lunes. Que tenga un muy buen fin de semana. Que Dios le bendiga. Hasta el lunes.